Mi novia canceló nuestra cena para salir con su mejor amigo, pero yo ya sabía la verdad. Escribo esto porque necesito sacar todo lo que pasó sin que mis amigos interrumpan o intenten suavizarlo, porque honestamente ya no sé si fui demasiado paranoico o si simplemente fui el último en enterarme de algo que todos ya sabían, y si alguien ha pasado por algo parecido, quizá esto les sirva para no quedarse callado tanto tiempo como yo lo hice. Todo empezó hace meses, cuando mi novia Valeria dejó de ser ella. No fue algo dramático de un día para otro, fue más bien como si alguien hubiera bajado el volumen de su interés poco a poco, mensajes más cortos, menos ganas de vernos, excusas cada vez más simples, y yo, como idiota, justificando todo con está ocupada, está cansada, hasta que llegó el día de nuestra cena, una fecha que habíamos planeado desde hacía semanas porque era la primera vez que podíamos salir tranquilos después de exámenes. Incluso yo había ahorrado para invitarla a un lugar decente, no algo caro, pero sí importante para mí, y justo ese día, 2 horas antes, me manda un mensaje: oye, lo siento, voy a salir con mi mejor amigo, lo necesita, así, sin más, sin explicación, sin intentar siquiera reprogramar. Me quedé mirando la pantalla como si hubiera leído mal. Le respondí todo bien, intentando no sonar molesto, y ella solo contestó sí, luego hablamos. Ese luego hablamos me cayó peor que la cancelación, porque no era la primera vez que aparecía ese mejor amigo del que casi no sabía nada, solo que era alguien de confianza, y ahí fue cuando algo no cuadró, porque si realmente era alguien importante, porque nunca lo había conocido, porque siempre aparecía justo cuando ella cancelaba algo conmigo. Intenté no pensar mal, pero esa noche no pude. No era solo enojo, era esa sensación incómoda de que algo ya estaba mal desde antes y yo solo lo estaba ignorando. Revisé nuestras conversaciones antiguas y noté cosas que antes pasé por alto, cambios en su forma de escribir, horarios raros, silencios largos, y por primera vez, en lugar de defenderla en mi cabeza, empecé a hacerme preguntas que no quería responder, porque en el fondo ya tenía una idea de lo que estaba pasando, pero admitirlo significaba aceptar que me estaban viendo la cara desde hace tiempo, y lo peor es que no sabía cuánto llevaba siendo así. Al día siguiente en la escuela intenté actuar normal, pero fue imposible desde el momento en que la vi hablando con Daniela y, apenas me acerqué, ambas bajaron la voz de golpe. No fue sutil. Fue ese silencio incómodo que te deja claro que tú eres el tema. ¿Qué pasa?, pregunté tratando de sonar casual, y Valeria solo sonrió rápido. Nada, cosas de clase. Mentira. Se notaba en cómo evitaba mirarme más de 2 segundos seguidos. Caminamos juntos al salón, pero la conversación murió antes de empezar. Intenté tocar el tema de la noche anterior. Oye, ¿tu amigo está bien? Y ella respondió demasiado rápido. Sí, ya está mejor, sin detalles, sin emoción, como si fuera una respuesta preparada. Ahí fue cuando decidí no insistir, no porque confiara, sino porque quería observar, porque si algo estaba pasando, iba a cometer errores. En el recreo me senté con Marcos, uno de los pocos que no se metía en dramas, pero incluso él estaba raro. Bro, ¿todo bien con Valeria?, le pregunté. Directo, se quedó callado unos segundos, mirando su celular como si buscara una salida. Sí, o sea, no sé, ustedes sabrán. Esa respuesta me molestó más de lo que debería. Como que no sabes, insistí, y él soltó algo que me dejó pensando todo el día. Solo, fíjate bien en los horarios. Ya, no quiso decir más, pero fue suficiente para que empezara a conectar cosas, porque Valeria últimamente tenía actividades después de clases los martes y jueves, los mismos días que, curiosamente, tardaba horas en responder mensajes. Ese mismo día decidí probar algo simple, no escribirle en toda la tarde, ver si ella iniciaba conversación. No lo hizo, ni un mensaje, ni un todo bien, nada, como si yo no existiera cuando no estaba presente, y eso dolió más de lo que esperaba, pero también me dio claridad, porque ya no era solo una sensación, era un patrón. Esa noche revisé sus redes, algo que nunca hacía, y encontré algo pequeño pero suficiente, una historia donde apenas se veía un reflejo en una ventana. No estaba sola, había alguien más, alguien alto, alguien que definitivamente no era yo, y aunque la imagen era borrosa, mi cabeza hizo el resto del trabajo. Pero en lugar de explotar o escribirle en ese momento, hice algo que no esperaba de mí: guardé silencio, porque por primera vez sentí que si me apresuraba, iba a perder la oportunidad de entender todo. Aunque eso significara aguantarme las ganas de confrontarla de inmediato, porque ya no se trataba solo de lo que hacía, sino de quién más sabía y por qué nadie decía nada.
Esa noche casi no dormí, no por tristeza exactamente, sino porque mi cabeza no dejaba de ordenar piezas como si todo fuera un rompecabezas que ya tenía forma, solo faltaba confirmarlo. Al día siguiente decidí hacer algo más arriesgado que solo observar, cambiar mi rutina. En lugar de irme directo a casa después de clases como siempre, me quedé cerca de la salida principal fingiendo que esperaba a alguien. Valeria salió unos minutos después con Daniela, riéndose como si nada hubiera pasado, y por un segundo dudé, pensé igual estoy exagerando, pero entonces lo vi, un chico apoyado en la reja, no llevaba uniforme, claramente no era del colegio, y cuando Valeria lo vio, su expresión cambió completamente. No era la sonrisa que me daba a mí últimamente, era otra cosa, más relajada, más genuina. Se acercó sin dudar y él le dijo algo que no alcancé a escuchar, pero ella le dio un pequeño golpe en el brazo riendo. Demasiado cómoda, demasiado cercana, sentí ese golpe seco en el pecho que no te deja reaccionar de inmediato. Daniela me vio a lo lejos y se quedó congelada. Ahí supe que esto ya no era una sospecha, era algo que llevaba tiempo pasando. Me escondí detrás de un muro más por reflejo que por estrategia, y desde ahí los vi irse juntos, caminando como si nada, como si yo no existiera, como si todo lo que habíamos sido no tuviera ningún peso. Y lo peor no fue verlos, fue darme cuenta de que nadie parecía sorprendido. Un par de compañeros pasaron y ni siquiera voltearon. Como si fuera algo normal, como si yo fuera el único fuera de contexto en toda esta situación. Me quedé ahí unos minutos más tratando de calmarme, porque mi primer impulso fue salir y confrontarlos ahí mismo, armar un escándalo, pero algo me detuvo, no orgullo, no miedo, lógica, porque si hacía eso, solo iba a quedar como el novio celoso sin pruebas claras, y ellos tendrían la ventaja de negarlo todo, así que respiré hondo, saqué mi celular y tomé una decisión que no me gustó, pero que sabía que necesitaba. Iba a seguirlos, no para espiarlos por obsesión, sino porque ya no podía permitirme dudas. Caminé a distancia suficiente para no ser visto, pero lo bastante cerca para no perderlos. Giraron en la esquina hacia una calle menos transitada, y justo cuando pensé que ya no podía empeorar, Valeria tomó su mano sin dudarlo, sin mirar alrededor, como si ese gesto fuera algo completamente normal entre ellos, y en ese momento entendí que el problema no era descubrir la verdad. El problema era que ahora tenía que decidir qué hacer con ella, porque lo que acababa de ver cambiaba todo, pero lo que estaba a punto de escuchar lo cambiaría aún más. Me mantuve lo bastante lejos para no llamar la atención, pero lo suficiente cerca para escuchar fragmentos cuando bajaban la voz. No era fácil porque el tráfico y la gente tapaban partes, pero algunas palabras se quedaban claras, y no eran precisamente inocentes. Te dije que hoy sí podía, dijo él, y Valeria respondió con un tono que nunca usaba conmigo últimamente, más suave, más cómplice. Sí, pero casi me descubre. Ese casi me tensó por dentro, porque no hablaba de un error reciente. Hablaba de algo que llevaban tiempo evitando. Siguieron caminando hasta una pequeña cafetería a la que yo mismo la había invitado una vez y ella había dicho que no le gustaba, ironías que ya ni siquiera me sorprendían. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, yo me quedé afuera, fingiendo revisar el celular mientras me movía lo suficiente para no perderlos de vista. No podía escuchar todo, pero sí lo suficiente para confirmar lo que faltaba. No puedes seguir así con él, dijo el tipo. Directo, sin rodeos. Valeria bajó la mirada un segundo y luego respondió, lo sé, pero no es tan fácil. Esa frase me hizo apretar el celular con fuerza, porque significaba que si había una decisión consciente detrás de todo, no era confusión, no era duda, era comodidad. Estaba jugando en ambos lados, y lo peor vino después, cuando él soltó algo que me dejó helado. Igual ya todos saben, solo falta que él se entere. Sentí literalmente como algo se me caía por dentro en ese momento, porque no era solo ella, no era solo él, era todo el entorno, todos esos silencios, esas miradas raras, todo encajaba de golpe, y por primera vez no me sentí solo engañado, me sentí expuesto, como si hubiera sido el único al que decidieron mantener en la ignorancia. Valeria no respondió de inmediato, solo suspiró y dijo ya voy a arreglarlo, pero no sonó convencida. Sonó como alguien que pospone un problema esperando que desaparezca solo, y ahí fue cuando algo cambió en mí, porque hasta ese punto todavía había una parte de mí que quería entenderla, que quería escuchar su versión, pero después de eso, entendí que no se trataba de entender, se trataba de no seguir siendo el último en respetarme a mí mismo. Retrocedí sin hacer ruido y me alejé antes de que salieran. Necesitaba pensar, pero no como antes, no desde la duda, sino desde la estrategia, porque ahora tenía claro tres cosas: me estaba engañando, no pensaba decírmelo pronto, y no estaba sola en esto, y si todos habían decidido
quedarse callados, entonces yo iba a decidir exactamente cuándo y cómo se iba a acabar todo, aunque eso significara ponerlos a todos en una situación donde ya no pudieran mirar hacia otro lado. No volví a casa de inmediato, caminé sin rumbo un rato tratando de ordenar lo que acababa de escuchar, porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es oír cómo hablan de ti como si fueras un problema pendiente, como algo que ya van a arreglar, y mientras más lo pensaba, más claro se volvía que si los enfrentaba en ese momento, lo único que iba a lograr era darles tiempo para prepararse, negarlo o incluso voltear todo en mi contra. Así que hice algo que me costó admitir, decidí esperar, no porque me faltaran ganas de reclamar, sino porque quería hacerlo bien. Esa noche no le escribí, y como esperaba, ella tampoco lo hizo. Al día siguiente en la escuela actué igual que siempre, o al menos eso intenté, porque por dentro estaba midiendo cada palabra, cada gesto, cada silencio. ¿Todo bien ayer?, le pregunté en un momento en que estábamos solos, y ella respondió con una naturalidad que me dio más rabia que cualquier mentira obvia. Sí, mi amigo estaba mal, necesitaba hablar. Miré unos segundos más de lo normal, esperando alguna señal de incomodidad, pero nada, lo decía sin dudar, sin titubear, y ahí entendí que no solo mentía, ya estaba acostumbrada a hacerlo. Qué bueno que lo ayudaste, le dije al final, y creo que ese fue mi primer error serio, porque en ese momento le confirmé que seguía creyendo su versión, y eso le dio más confianza para seguir igual. El resto del día noté cómo interactuaba con los demás, cómo evitaban ciertos temas cuando yo estaba cerca. Como algunos me miraban con lástima y otros simplemente evitaban contacto visual, incluso Daniela, que antes hablaba normal conmigo, ahora apenas respondía, como si tuviera miedo de decir algo de más. En el recreo me acerqué otra vez a Marcos, pero esta vez fui más directo. Ya los vi, le dije sin rodeos. Él levantó la mirada de golpe, claramente sorprendido, a quienes intentó hacerse el tonto, pero lo corté rápido. A Valeria y al tipo, agarrados de la mano, se quedó en silencio unos segundos y luego soltó un suspiro pesado. Bro, yo no sabía cómo decírtelo. Esa frase me confirmó lo que ya temía. ¿Desde cuándo?, pregunté, y su respuesta fue como un golpe seco. Desde hace rato. Varios ya lo había notado, varios, no uno, no dos, varios. Sentí una mezcla rara de enojo y vergüenza. No solo me estaban engañando, me estaban dejando en ridículo sin que yo me diera cuenta. Y nadie pensó en decirme nada, le reclamé en voz baja, tratando de no llamar la atención. Marcos bajó la mirada. No queríamos meternos, y ella decía que ya lo iba a arreglar. Esa misma frase otra vez, como si fuera una excusa compartida entre todos. Me quedé callado un momento, procesando todo, porque en ese punto ya no se trataba solo de ella, se trataba de cómo toda esa situación había crecido sin que yo tuviera control de nada. Pero eso se iba a acabar, porque si algo tenía claro ahora, era que no iba a permitir que esto terminara en una conversación privada donde ella pudiera minimizar todo, no después de lo que había visto y escuchado, no después de saber que yo era el único que no tenía toda la información, y justo cuando pensaba que ya no podía empeorar, Marcos añadió algo más en voz baja. Y creo que planeaban decirte algo esta semana, pero no como crees. ¿Cómo que no como creo? Le solté a Marcos, y él dudó otra vez, mirando alrededor como si alguien fuera a escucharnos. Ella estaba diciendo que iba a terminar contigo porque ya no sentía lo mismo, pero sin mencionar al otro tipo. Eso me hizo soltar una risa corta, sin gracia, porque claro, ese era el plan perfecto, quedar como la que hizo lo correcto mientras yo me quedaba como el ex que no entendió. ¿Y todos iban a seguirle el juego?, pregunté, y Marcos no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. En ese momento dejé de sentirme solo enojado y empecé a sentirme reemplazable, como si todo lo que yo había puesto en la relación fuera algo fácil de borrar con una excusa bien armada. Pero en lugar de reaccionar de inmediato, hice algo que incluso a mí me sorprendió. Me calmé, no porque estuviera bien, sino porque entendí que ahora tenía algo que ellos no esperaban, información completa. Esa tarde en casa me senté con una hoja y empecé a escribir, literal, como si fuera un plan, no algo exagerado, solo ordenar ideas, que sabía, que podía probar, y que quería lograr, porque no se trataba de humillarla por venganza vacía, se trataba de no dejar que reescribiera la historia a su favor. Y ahí cometí mi segundo error, subestimé lo difícil que sería conseguir pruebas claras sin meterme en problemas. Pensé en grabar algo, en confrontarla con el celular listo, pero todo eso podía salir mal fácilmente, así que descarté varias opciones hasta quedarme con algo más simple pero efectivo,
testigos, si todos ya sabían, entonces el problema no era encontrar la verdad, era exponerla en un momento donde nadie pudiera fingir que no pasaba nada. Al día siguiente empecé a notar algo más. Valeria estaba más tranquila de lo normal, incluso más cariñosa conmigo frente a otros, lo cual me confirmó que ya estaba preparando el terreno para su versión. Oye, deberíamos hablar luego, me dijo en un pasillo, con ese tono suave que antes me habría tranquilizado, pero ahora solo me hizo pensar. Ya empezó, le respondí sí, cuando quieras, manteniendo la calma, aunque por dentro ya estaba ajustando el plan, porque si ella quería controlar cómo se contaba la historia, iba a tener que hacerlo frente a todos, y no solo frente a mí. Y justo cuando pensé que tenía todo bajo control, Daniela se me acercó en el recreo, claramente nerviosa. Tenemos que hablar, pero no aquí, dijo en voz baja, mirando alrededor como si también tuviera algo que perder, y por la forma en que lo dijo, supe que lo que venía no solo iba a confirmar todo, sino que podía cambiar completamente cómo iba a terminar esto. Acepté hablar con Daniela después de clases, aunque parte de mí desconfiaba, porque si había estado callada todo ese tiempo, no sabía si venía a ayudar o a cubrirse. Nos fuimos a una parte detrás del gimnasio donde casi nadie pasa, y desde que llegamos se notaba que estaba incómoda. Mira, sé que ya sabes algo, empezó, jugando con las manos, pero no sabes todo. Esa frase me puso en alerta. Entonces dímelo completo, le respondí directo, sin suavizar nada. Dudó unos segundos y luego soltó de golpe. No empezó hace poco, llevan viéndose desde antes de que tú y ella cumplieran meses. Me quedé en silencio, procesando, porque eso ya no era una traición reciente, era algo que había crecido mientras yo todavía creía que todo iba bien. ¿Y tú sabías?, pregunté, y ella bajó la mirada. Sí, pero ella decía que estaba confundida, que no quería hacerte daño. Esa excusa me hizo apretar los dientes, porque claramente no le importó lo suficiente como para detenerse. Hay más, añadió Daniela rápido, como si supiera que ya estaba al límite. Él no es solo un amigo, es su ex. Volvieron a hablar hace meses. Eso encajó demasiado bien con todo lo que había visto, pero lo siguiente fue lo que realmente cambió el juego. Y, ella no es la única que está diciendo cosas. Levanté la mirada. ¿A qué te refieres? Daniela dudó otra vez, pero al final habló. Él ha estado diciendo que tú eres un problema, que la controlas, que por eso ella no te deja. Sentí una mezcla de enojo y sorpresa, porque eso explicaba las miradas raras de algunos. No solo estaban viendo una traición, estaban viendo una versión distorsionada de mí. ¿Y la gente le cree?, pregunté, y ella asintió lentamente. Algunos sí, porque ella nunca lo niega. Eso fue como el último empujón que necesitaba, porque ya no era solo una situación privada, ya estaban construyendo una narrativa donde yo quedaba como el villano. ¿Por qué me dices esto ahora?, le pregunté, mirándola fijo, y por primera vez me sostuvo la mirada. Porque ya se les está yendo de las manos, y porque planean hablar contigo mañana, pero no para decirte la verdad. Ahí fue cuando todo encajó completamente. Querían terminar conmigo antes de que yo dijera algo, controlar la historia desde el inicio, dejarme sin oportunidad de defenderme. Respiré hondo, tratando de mantener la cabeza fría, porque si reaccionaba mal ahora, solo iba a confirmar lo que estaban diciendo de mí. Gracias por decírmelo, le dije al final, y ella asintió, aliviada. Pero antes de irse añadió algo más, casi en un susurro: si vas a hacer algo, hazlo donde todos estén. Me quedé ahí unos segundos después de que se fue, repitiendo esa frase en mi cabeza, porque coincidía exactamente con lo que ya estaba pensando, pero ahora tenía algo más importante. Entendía el tamaño real del problema. No era solo una relación rota, era una versión de mí que otros ya habían empezado a creer, y si no hacía algo bien, no solo iba a perderla a ella, iba a quedarme con una reputación que no era mía, y eso era algo que no estaba dispuesto a aceptar, aunque para evitarlo tuviera que exponer todo de una forma que nadie pudiera ignorar, incluso si eso significaba que más de uno iba a quedar mal ese día. Esa noche no hice nada impulsivo, y eso fue lo más difícil de todo, porque ahora tenía razones de sobra para explotar, pero también tenía claro que si lo hacía en el momento equivocado, todo lo que habían dicho de mí iba a encajar perfecto. Así que me senté otra vez a pensar, pero esta vez con todo sobre la mesa. No solo me engañaban, también estaban construyendo una historia donde yo era el problema, y además planeaban terminar conmigo bajo esa versión, lo cual significaba que tenía una sola oportunidad de responder bien. Al día siguiente Valeria se me acercó antes de entrar a clase. Oye, ¿puedes quedarte después? Tenemos que hablar, dijo con esa calma calculada que ahora ya podía reconocer. La miré unos segundos y asentí, sí,
Claro, como si no supiera nada, y en ese momento confirmé que iba a dejar que iniciara su plan, pero no que lo terminara como quería. Durante las clases apenas pude concentrarme, no por nervios, sino porque estaba midiendo el momento exacto en el que intervenir. Necesitaba que hubiera gente, pero no cualquiera, personas que ya hubieran escuchado rumores, personas que no pudieran simplemente ignorar lo que pasara. En el recreo me acerqué a Marcos y le dije en voz baja: quédate después de clases cerca del patio, por favor. No le di detalles, pero por su expresión entendió que era importante. También vi a Daniela y solo le hice una señal leve. Ella asintió. Sabía exactamente a qué me refería. El resto del día se sintió más largo de lo normal. Cada vez que veía a Valeria interactuar con otros, notaba cómo mantenía esa imagen de normalidad, incluso de cercanía conmigo, como si quisiera reforzar su versión antes de soltarla, lo cual solo me confirmaba que todo estaba planeado. Cuando sonó el timbre final, sentí ese momento de tensión antes de algo importante, como cuando sabes que ya no hay vuelta atrás. Vamos a hablar allá, me dijo ella, señalando una zona algo apartada del patio, pero no completamente vacía, justo lo que necesitaba. Caminamos en silencio unos segundos hasta que se detuvo y tomó aire. Mira, he estado pensando mucho y creo que ya no estamos funcionando, empezó, tal como lo había previsto, tono calmado, palabras medidas. No es por otra persona ni nada, solo siento que hemos cambiado. Ahí estaba, la frase perfecta, limpia, sin culpables, la versión que todos aceptarían sin cuestionar. La dejé hablar un poco más, escuchando cómo construía su salida, y no quiero hacerte daño prolongando algo que ya no es lo mismo. Terminó, mirándome como si esperara que yo reaccionara mal, que levantara la voz, que confirmara lo que otros ya creían de mí, pero en lugar de eso, respiré hondo y le dije algo que claramente no esperaba. ¿Segura que no es por otra persona? Su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para saber que había tocado el punto exacto. No, claro que no, respondió rápido, pero ya no sonaba tan firme, y en ese instante entendí que el momento había llegado, no para gritar, no para discutir, sino para hacer la única jugada que realmente podía romper todo lo que habían preparado, aunque eso significara dejar de jugar bajo sus reglas y exponer algo que ninguno de los dos podría controlar después. No elevé la voz ni hice ningún gesto exagerado, solo la miré unos segundos más y asentí lentamente como si estuviera aceptando todo lo que acababa de decir. Ok, si eso es lo que sientes, lo respeto, respondí con calma, y por un momento pareció aliviada, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo planeó, pero no terminé ahí. Di un paso atrás lo suficiente para alzar un poco la voz sin gritar, lo justo para que los que estaban cerca pudieran escuchar sin que pareciera un escándalo. Solo hay algo que no entiendo, añadí, y vi como Marcos, que estaba a unos metros, levantaba la vista, igual que Daniela. ¿Por qué dices que no es por otra persona si ayer estabas tomada de la mano con él? El silencio fue inmediato, no total, pero sí lo bastante pesado como para que varias miradas se giraran hacia nosotros. Valeria se quedó congelada un segundo. No esperaba eso, no tan directo. ¿De qué hablas?, respondió, intentando recomponerse, pero su tono ya no era el mismo, y eso era lo único que necesitaba. Del tipo con el que fuiste a la cafetería ayer, el mismo que según tú, no es nadie. Mantuve la voz firme, sin agresividad, porque sabía que cualquier exceso me jugaría en contra. Alrededor ya había varias personas mirando, algunas susurrando, otras simplemente observando, y por primera vez vi algo que no había visto en días, incomodidad real en ella. Estás confundiendo las cosas, dijo, cruzándose de brazos, intentando recuperar control, pero ya no lo tenía del todo. Y ahí cometí un pequeño error, porque sentí la necesidad de decir más de la cuenta. También estoy confundiendo que llevan meses viéndose. Eso hizo que algunos reaccionaran más, un par de murmullos más fuertes, y noté cómo Daniela apretaba los labios, como si supiera que eso no lo podía confirmar abiertamente. Valeria dio un paso hacia mí, bajando la voz. No hagas esto aquí, me dijo entre dientes, lo cual, irónicamente, confirmaba que si había algo que ocultar, hacer qué, decir lo que. Ya saben, respondí, y esa frase fue la que realmente rompió la escena, porque varias miradas cambiaron de dirección, no hacia nosotros, sino entre ellos mismos, como si de repente ya no pudieran fingir que no estaban involucrados. El chico no estaba ahí, pero su presencia se sentía en cada reacción, y por primera vez desde que empezó todo, no fui yo el que quedó expuesto, fue ella. Pero justo cuando parecía que tenía la situación bajo control, alguien más habló desde atrás, una voz que no
Esperaba escuchar en ese momento, yo también los vi, dijo, y cuando me giré, vi a alguien que no estaba en mis planes, alguien que podía reforzar todo lo que estaba pasando o hacerlo mucho más caótico de lo que había calculado. Me giré completamente y vi a Luis, un chico de otro grupo con el que casi no hablaba, pero que reconocí de inmediato porque solía estar cerca de la salida donde yo había visto a Valeria el día anterior. Levantó la mano un poco, incómodo por la tensión repentina, no quería meterme, pero, sí, yo también los vi varias veces, dijo, y ese varias veces cayó como una piedra en medio del silencio. No era solo una vez, no era un malentendido, era un patrón que ahora ya no podía esconderse detrás de excusas simples. Valeria abrió la boca como para responder, pero no salió nada coherente al inicio. Eso no es lo que parece, intentó decir, pero su tono ya no tenía firmeza, y por primera vez desde que empezó todo, se le notaba realmente descolocada. Yo no dije nada de inmediato, y esa pausa fue intencional, porque ahora no necesitaba seguir atacando. El peso de lo que ya se había dicho estaba haciendo el trabajo por sí solo. Algunas personas empezaron a murmurar más abiertamente, ya no con duda, sino con esa certeza incómoda de cuando algo se confirma frente a todos. Valeria, empezó Daniela desde un lado, pero se detuvo, como si no supiera si debía seguir o no, y ese momento de indecisión también decía bastante. Solo, di la verdad, añadió al final, y eso fue el empujón que faltaba. Valeria me miró, luego miró alrededor, y por un segundo pareció evaluar si aún podía controlar la situación, pero ya no era así, no con más personas hablando, no con la atención puesta en ella. Sí, hablé con él, admitió al fin, en voz más baja, pero no es como lo estás diciendo. Esa frase fue su último intento de mantener algo de control, pero ya no estaba negando, estaba justificando, y eso cambiaba completamente la percepción de todos. Entonces dilo tú, respondí, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía todo acumulado. ¿Qué es exactamente? Hubo unos segundos de silencio, largos, incómodos, donde nadie dijo nada, hasta que finalmente soltó. Volvimos a hablar, y sí. Salimos algunas veces, evitó decir más, evitó detalles, evitó mirarme directamente, pero ya era suficiente, porque lo que había empezado como una ruptura tranquila se había convertido en una confesión pública que no coincidía en nada con la versión que intentó dar hace unos minutos, y ahí fue cuando entendí que ya no necesitaba seguir empujando, porque el objetivo no era destruirla, era dejar claro que yo no era el problema que habían estado pintando. Sin embargo, justo cuando pensé que todo estaba resuelto, escuché a alguien decir algo entre el grupo, lo suficientemente alto como para que varios lo oyeran, pero él también era medio intenso. No, y esa frase, aunque pequeña, me dejó claro que la historia aún no estaba completamente de mi lado, porque incluso con la verdad enfrente, algunos seguían aferrándose a la versión que ya habían construido. Ese comentario me golpeó más de lo que esperaba, no porque fuera cierto, sino porque entendí algo importante en ese instante. No bastaba con que la verdad saliera, tenía que dejar claro quién había manipulado la historia desde el inicio. Respiré hondo y en lugar de reaccionar molesto, asentí levemente. Sí, puedo ser intenso a veces, dije en voz lo suficientemente clara para que se escuchara, y eso hizo que varios voltearan otra vez. No esperaban que aceptara algo así, pero hay una diferencia entre eso y mentirle a alguien durante meses mientras lo haces quedar como el problema, añadí sin subir el tono, directo, sin adornos. Valeria levantó la mirada por primera vez desde que empezó todo, claramente incómoda. Yo no dije que fueras el problema, empezó, pero la interrumpí con algo simple, sin agresividad. No lo negaste tampoco, y ese pequeño detalle fue más fuerte que cualquier acusación larga, porque varias miradas se dirigieron hacia ella otra vez, buscando una respuesta que no llegó. Además, continué, midiendo cada palabra, si realmente querías hacer las cosas bien, lo habrías dicho desde el principio, no esperar a tener una salida cómoda. El silencio volvió, pero esta vez no era confuso, era pesado, como cuando algo ya no tiene forma de maquillarse. No necesitaba mencionar al otro tipo otra vez, ni repetir lo que ya se había dicho, porque hacerlo solo me haría ver desesperado. Y ese era justo el error que querían que cometiera, así que di un paso atrás, rompiendo un poco la tensión física. No vine a hacer un show, añadí, aunque claramente ya lo era, solo a no quedarme callado con algo que no es cierto. Esa frase fue el cierre que necesitaba, porque ya no estaba atacando, estaba estableciendo límites, y eso cambió completamente la energía del momento. Algunos dejaron de murmurar, otros simplemente asintieron levemente, como reconociendo que la situación no era como la habían imaginado. Valeria se quedó en silencio, sin argumentos claros.
atrapada entre lo que ya había admitido y lo que ya no podía negar, y por primera vez desde que empezó todo esto, no sentí rabia, sentí algo más frío, más claro, como si finalmente estuviera fuera de una confusión larga. Me giré ligeramente, listo para irme, porque sabía que quedarme más tiempo solo iba a alargar algo que ya había terminado. Pero justo cuando di el primer paso, escuché su voz detrás de mí, más baja, más sincera que antes. No era mi intención que esto pasara así, y aunque cualquier otra versión de mí se habría detenido a escuchar más, en ese momento entendí que ya no importaba cómo quería que pasaran las cosas, porque lo que hizo fue lo que realmente definió todo. Aún así, me detuve medio segundo, no para volver, sino porque sabía que lo que dijera o hiciera ahora iba a marcar el verdadero final de esta historia, no para ella, sino para mí. No me giré completamente, solo lo suficiente para responder sin volver a entrar en su juego, pero pasó así, dije, sin dureza, pero sin dejar espacio a interpretaciones, y eso fue todo. No hubo discurso largo, no hubo reclamo final, porque ya no hacía falta. El silencio que quedó después fue más claro que cualquier explicación. Seguí caminando sin mirar atrás, sintiendo como la tensión se quedaba atrás conmigo, como si literalmente estuviera saliendo de algo que llevaba demasiado tiempo. Cargando sin darme cuenta, escuché algunos murmullos apagados, pasos que no me siguieron, y eso confirmó que no necesitaba quedarme a ver reacciones. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Cuando salí del patio, Marcos me alcanzó trotando un poco. Bro, eso fue, dudó buscando la palabra, necesario, completó al final. Asentí levemente, sin ganas de hablar mucho más del tema. Gracias por quedarte, le dije, y él respondió con un simple era lo mínimo. Caminamos un poco en silencio hasta la salida, y antes de irse me soltó algo que no esperaba. Para que sepas, varios ya se dieron cuenta de cómo fue realmente. No respondí de inmediato, porque en ese punto ya no necesitaba que varios lo entendieran. Me bastaba con saber que yo no me había quedado callado. Al llegar a casa, lo primero que hice fue dejar el celular a un lado y sentarme sin hacer nada por unos minutos, procesando todo sin distracciones, porque aunque todo había salido bien, no dejaba de sentir ese cansancio raro. Después de una situación intensa, revisé el teléfono más tarde y tenía varios mensajes, algunos preguntando qué había pasado, otros directamente diciendo que no era lo que pensaban, incluso uno de alguien con quien casi no hablaba que decía perdón por creer otra cosa, y eso fue lo que realmente me hizo entender el impacto de lo que había pasado. No era solo una discusión, había cambiado la forma en que otros veían toda la situación. Valeria me había escrito también varios mensajes seguidos. Pero no los abrí de inmediato, no porque quisiera hacerme el importante, sino porque por primera vez en días, no sentía urgencia por saber qué iba a decir, y eso, más que cualquier otra cosa, me dejó claro que algo sí había terminado de verdad. No la relación, eso ya estaba claro desde antes, sino esa necesidad de buscar respuestas donde ya no las había. Aún así, cuando finalmente desbloqueé el celular y vi la notificación con su nombre, dudé un segundo antes de abrirla, no por miedo, sino porque sabía que lo que dijera ahí no iba a cambiar lo que ya había decidido dejar atrás. Abrí los mensajes al final, no por necesidad, sino porque quería cerrar todo sin dejar cabos sueltos. El primero decía podemos hablar bien, el segundo no quería que te enteraras así, y el tercero ya era más largo, explicando que todo se salió de control, que no sabía cómo decirlo y que nunca quiso hacerme quedar mal. Lo leí completo una sola vez, sin detenerme demasiado en cada frase, porque ya había escuchado versiones similares antes, solo que ahora venían empaquetadas como arrepentimiento. Escribí una respuesta corta, más de lo que pensé que diría, pero menos de lo que ella probablemente esperaba. No era difícil decir la verdad, solo decidiste no hacerlo. La envié y dejé el celular a un lado otra vez, no para esperar respuesta, sino para no quedarme atrapado en una conversación que ya no tenía sentido continuar. Pasaron unos minutos y volvió a escribir, esta vez más directo. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo? Leí eso y por un segundo recordé cómo era antes, cuando una pregunta así habría cambiado completamente mi actitud, pero ahora solo me hizo ver lo desconectado que estaba todo eso de la realidad. No, respondí, sin adornos, sin explicación extra, porque cualquier cosa adicional solo abriría una puerta innecesaria. No respondió de inmediato después de eso, y el silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era incómodo, no era tenso, era final. Al día siguiente en la escuela todo se sentía raro, no en el mal sentido, sino en
Ese punto donde todos saben que algo pasó, pero ya no hay nada que discutir. Algunos me saludaron normal, otros con una especie de respeto silencioso que antes no estaba. Incluso escuché a alguien decir no era como pensábamos, y aunque no reaccioné, lo noté. Valeria no se me acercó en todo el día, la vi de lejos en un par de ocasiones, más callada, más aislada de lo habitual, y aunque parte de mí sintió algo de incomodidad al verla así, no era suficiente como para cambiar nada, porque entendía perfectamente que esa situación no la había creado yo. En el recreo, Daniela se sentó cerca y me dijo en voz baja: gracias por no hacerlo peor. La miré sin entender del todo. Pudiste humillarla más, añadió, y negué con la cabeza. No se trataba de eso, respondí, porque realmente no lo era. Nunca fue destruirla, fue no dejar que me destruyeran a mí en el proceso. Ese mismo día noté algo más, algo que no había considerado. El chico, su ex, no apareció, ni en la salida ni cerca de la escuela, como si de repente también hubiera decidido desaparecer del escenario, y eso me dejó con una sensación extraña, porque después de todo lo que había causado indirectamente, simplemente no estaba ahí para enfrentar nada, pero eso ya no me correspondía a mí, porque lo único que realmente importaba en ese punto, era que la historia ya no se estaba contando sin mí dentro de ella. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba, no porque todo se hubiera olvidado de repente, sino porque ya no había nada que ocultar ni versiones que sostener, y eso cambió completamente el ambiente. Algunos seguían comentando el tema, pero ya no como rumor, sino como algo que ya pasó, y curiosamente, mientras más se hablaba, menos tenía que decir yo, porque lo que ocurrió en el patio se había vuelto el punto de referencia para todos. Marcos incluso me dijo un día al final: te convenía que fuera así de público, y aunque no era algo que hubiera planeado exactamente de esa forma, entendía lo que quería decir, porque si todo se hubiera quedado en privado, probablemente la historia habría sido muy diferente. Valeria siguió distante, no solo conmigo, sino con varios, y aunque no me alegraba verla así, tampoco sentía culpa, porque sabía perfectamente cómo se había llegado a ese punto. Daniela volvió a hablar conmigo como antes, aunque con cierta cautela al inicio, como si aún estuviera midiendo qué tan cómodo era todo. Al menos ya no tienes que aguantar eso, me dijo un día, y asentí, porque más allá del drama, eso era lo más claro de todo. Ya no estaba en una situación donde tenía que dudar constantemente de lo que pasaba. Lo que sí me sorprendió fue cómo cambió mi propia forma de ver las cosas. Ya no revisaba el celular esperando mensajes. Ya no analizaba cada actitud buscando señales. Era como si todo ese ruido mental simplemente hubiera desaparecido, y eso me hizo darme cuenta de algo que no había considerado antes. No estaba tan afectado por haber terminado, estaba afectado por todo lo que vino antes sin darme cuenta. Un par de días después, Luis se me acercó rápido antes de entrar a clase. Oye, solo para que sepas, el tipo ese ya no ha vuelto a venir por aquí, dijo, como si fuera información importante, y aunque no reaccioné mucho, entendí lo que implicaba. Cuando todo salió a la luz, él tampoco quiso quedarse a enfrentar nada, lo cual solo reforzaba la idea de que nunca tuvo intención de hacerse cargo de la situación que ayudó a crear, pero a diferencia de antes, eso ya no me generó enojo, porque no necesitaba más explicaciones. Todo lo importante ya había quedado claro en el momento correcto, y justo cuando pensé que la historia ya no tenía nada más que mostrarme, recibí un último mensaje de Valeria, uno que no esperaba y que, por cómo empezaba, supe que no era como los anteriores, porque esta vez no estaba intentando justificar lo que hizo, estaba admitiendo algo que nunca había dicho en voz alta. Actualización: el mensaje llegó en la noche, sin aviso, y esta vez no venía con excusas largas ni intentos de suavizar lo que pasó, solo decía: fui yo la que empezó a hablar mal de ti para justificar lo que estaba haciendo, y se me salió de control. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, no sorprendido, sino más bien confirmando lo último que faltaba encajar, porque aunque ya lo sospechaba, leerlo directamente cambiaba algo. No en lo que pensaba de ella, sino en cómo cerraba todo esto. Para mí, siguió escribiendo después, pensé que si todos creían eso, iba a ser más fácil terminar contigo sin sentirme tan culpable, y ahí fue cuando entendí completamente el nivel de lo que había hecho. No fue solo evitar una conversación incómoda, fue construir una versión donde yo cargara con algo que no era mío. No respondí de inmediato, no porque dudara, sino porque quería hacerlo sin arrastrar nada más conmigo. Después de unos minutos escribí: gracias por decir la verdad, pero eso ya no cambia nada. Lo envié y bloqueé el chat, no por enojo,
sino porque ya no había nada más que agregar, y esa fue realmente la última interacción que tuvimos. Al día siguiente en la escuela no pasó nada especial. Y eso fue precisamente lo importante, todo siguió normal, sin tensión, sin rumores nuevos, sin miradas raras, como si el problema hubiera terminado exactamente donde tenía que terminar. Marcos me preguntó en broma si valió la pena tanto drama, y le respondí algo que no había pensado. Hasta ese momento, sí, porque ahora sé en qué momento dejar de aguantar, y creo que esa fue la verdadera conclusión de todo esto. No se trataba de descubrir la traición, ni siquiera de exponerla, se trataba de no quedarme en un lugar donde tenía que ignorar lo evidente para que todo funcionara, porque al final, lo que más me molestó no fue lo que hicieron, fue cuánto tiempo estuve dispuesto a hacer como que no pasaba nada, y eso es lo único que no repetiría, lo demás, ya quedó donde tenía que quedar.